Empezamos la presentación de hoy, donde vamos a estar haciendo la revisión de lo que es la historia de la macroeconomía. Vamos a estar repasando ciertos elementos, ustedes los tienen en el capítulo 27 del libro de Blanchard, la gran mayoría de los temas que vamos a estar viendo hoy. La historia de la macroeconomía empieza como de alguna manera una decisión de lo que era la teoría económica hasta ese momento, a partir de lo que fue la Gran Depresión, lo que fue la crisis del 30 y una cantidad de crisis que se venían sucediendo y que la teoría económica servía para entender un montón de aspectos, pero no estaba ayudando a aquellos hacedores de política, a aquellas autoridades económicas que estaban en el momento viviendo la situación y que estaban enfrentando crisis que podían llegar a estar impactando de manera muy severa al comportamiento de toda la sociedad, ¿sí? Que podía llegar a estar haciendo que hubiera gran cantidad de quiebras en las empresas, que pudiera llegar a estar generando un desempleo realmente muy grande, y la teoría económica no estaba brindando elementos suficientes como para guiar a las autoridades en qué hacer, cómo hacerlo y cómo ir resolviendo los distintos temas. Lo que vamos a estar haciendo es vamos a partir de ese punto, después vamos a trabajar en lo que tiene que ver con lo que es la síntesis neoclásica, el concepto de esto. Vamos a estar trabajando en cierta crítica a ese trabajo que se estaba haciendo, que es la crítica de expectativas racionales. Vamos a después mencionar algunas de las tendencias actuales, los grandes avances que se han estado teniendo y cuáles son las ideas comunes. Lo que tenemos en la primera parte es el video de la Universidad de Cambridge, hecho por Blau, un gran historiador económico que hace este video. Espero que muchos de ustedes lo hayan podido ver. A mí me parece sumamente importante que ustedes lo miren y que entiendan el concepto en el cual se estaba trabajando. Como les decía, en una situación de crisis, y en esta situación de crisis lo que se planteaba era cómo poder trabajar sobre diferentes aspectos. Y lo que tenemos es, primero, y hay en el video ustedes lo deben haber visto, hay declaraciones de manera directa de Keynes apoyando en su momento la salida del patrón oro, el abandono del patrón oro como esquema de funcionamiento, que era el imperante en ese momento en Inglaterra y a nivel mundial en todos lados. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Lo que teníamos es una moneda de cada uno de los países atado a el patrón oro, a esa instancia de referencia que hacía que de alguna manera la paridad de las monedas estuviera fija en esa paridad oro que se hacía de manera explícita y que permitía de alguna manera una integración económica muy fuerte con otros países a través del comercio exterior. Lo que nosotros estábamos teniendo en ese contexto, en ese momento, era una fase muy importante de internacionalización de la producción y demás, que había generado una expansión económica muy fuerte y un crecimiento de muchas economías, entre ellos la economía argentina, y que nos permitía mejorar el nivel de vida de la sociedad de manera muy significativa. Sin embargo, estábamos en una situación de crisis y esa situación de crisis implicaba ciertas dificultades y el momento de tomar las decisiones en Inglaterra incluyó el tema de salir del patrón oro y plantearse qué cosas se podrían llegar a estar haciendo y cómo podríamos estar revirtiendo una situación de crisis. Keynes, a través de lo que fue su teoría general, plantea justamente ciertas dificultades y lo que hace es, y esto es lo que me interesa resaltar hoy, lo que hace es un análisis donde no hace el trabajo que nosotros veníamos haciendo en economía hasta ese momento, que era mirar el individuo, mirar el agente económico representativo individual, entender cómo opera y a partir de ahí, a través de la agregación de la decisión racional de cada uno de los agentes, entender cómo funciona el mercado y cómo interactúan los distintos modelos. Lo que se plantea es un análisis macroeconómico donde sin entender del todo por qué, planteando ciertas explicaciones, entendemos que esto va a ser así, que esto va a ser así, pero se arma un modelo de comportamiento donde generamos ciertas variables agregadas generales, donde miramos el nivel de consumo general, la inversión de manera agregada en una economía,
donde miramos el comportamiento del empleo de manera agregada y empezamos a mirar estos grandes agregados y a darles funciones después de comportamiento, como para decir, bueno, qué es lo que guía a quienes que tienen que tomar las decisiones de inversión, a invertir o no en una economía, y demás, y se arma un cierto modelo que tiene algo de ingenieril, algo de ir armando, como quien dice, un gran mecano, e ir viendo después, cuando toco acá, qué es lo que pasa en ese otro lugar, sin encontrar realmente en el fondo los microfundamentos de comportamiento individual. Esto genera una ruptura en la lógica del análisis económico y por eso es que se habla de dos separaciones entre la macroeconomía y la microeconomía. Cuando miramos los aportes de manera efectiva de la teoría general, lo que tenemos son diferentes conceptos. Primero, lo que es la demanda efectiva o lo que vamos a estar trabajando nosotros como la demanda agregada, es decir, mirar una economía, la demanda agregada y no la demanda individual en un mercado cuyo fundamento es la preferencia de un consumidor individual. Después lo que se mira es la relación entre lo que es el consumo, la renta, los ingresos de las familias y el multiplicador, ¿sí? como el multiplicador del consumo como agente dinamizador en la demanda agregada. Después se trabaja sobre lo que es el concepto de la preferencia de liquidez, es decir, nos ponemos en los mercados financieros, miramos qué es lo que hace la gente con el dinero y qué es lo que motiva a la gente a de pronto pararse sobre liquidez, la preferencia de liquidez. ¿Por qué tenemos nosotros billetes en el bolsillo? ¿Sí? En la economía argentina hoy. Esto hace, por ejemplo, por qué la gente se queda o no con los pesos o por qué se queda con la moneda, ¿no? Nosotros acá en la República Argentina, hoy en el año 2020, tenemos, por ejemplo, un montón de gente que por ahí ahorra en pesos, pero hay un montón de gente que no ahorra en pesos, ahorra en dólares y se queda con esa demanda y con esa cantidad de capital líquido, con esa demanda de liquidez, y vamos a tratar de entender por qué, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de esto? Vamos a hablar de lo que son las importancias de expectativas en el consumo y en la inversión y qué es lo que mueve a los agentes a invertir y trabajar. Ahí lo que plantea, por ejemplo, en la parte de la preferencia por la liquidez es que tenemos diferentes motivos por los cuales nosotros demandamos dinero. Algunos tienen que ver un motivo de precaución, ¿no? Cuando nosotros tenemos incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el futuro, tendemos por ahí a tener una mayor demanda de liquidez, a quedarnos con un colchoncito de plata, nos lo guardamos en el bolsillo por las dudas. Ahí hay una parte. Y también hay una demanda especulativa. Si nosotros lo queremos entender por ahí en la República Argentina hoy, a lo mejor hay gente que demanda liquidez en dólares hoy y ahorra en dólares porque a ver, dice, a lo mejor mañana vale más, a lo mejor mañana con estos mismos dólares podemos comprar más. Entonces hay una cierta demanda especulativa, ¿sí? Por motivo de especulación, en función de esto. Esto en nuestro contexto de hoy con una economía bastante bimonetaria y diferente. En ese momento, en el contexto de la década del 30, de la crisis del 30, lo que estaba es habiendo una situación en la cual, ante una gran crisis y demás, había una caída en el nivel absoluto de los precios. Había una caída en los precios y por ende, si vos te quedabas con la plata en la mano, mañana con esta cantidad de plata ibas a poder comprar más cosas. Entonces, por un lado, no sabías lo que iba a pasar con tu futuro. Por precaución tendías a guardar más plata. Y además de eso, veías de que mañana, a lo mejor con esta misma cantidad de plata ibas a poder comprar más cosas. Entonces, tenías muchos motivos por los cuales demandabas dinero, pero no lo querías gastar. ¿Ok? Cambia el comportamiento de la demanda de dinero y la preferencia por la liquidez. Eran los componentes que en ese momento se analizaba como una situación que era una anomalía, había un comportamiento anómalo y estaba generando ruido en el nivel agregado. Entonces después miramos esto en, che, escúchame, aparte de las expectativas de qué es lo que va a pasar en el futuro, los miedos e incertidumbres afectan el consumo y afectan la inversión. Esto cambia el marco conceptual que se tomaba para lo que son las decisiones de política económica, es decir, las recomendaciones para que el Estado decida o no decida, por ejemplo, encarar una obra pública o no, aumentar o no o disminuir un déficit presupuestario en un momento del tiempo. Este cambio radical que se genera en el enfoque y con sus recomendaciones hizo que todo el mundo, todos los economistas de ese momento al principio, observaban primero con cierto escepticismo algunas de las cosas, pero después empezaron a tomar un montón de los elementos y finalmente
lo que se hace es, hay un modelo, que es el modelo ISLM, modelo que nosotros vamos a utilizar para entender conceptualmente la economía y la macroeconomía en general, que surge del análisis que hacen dos economistas, Hicks y Hansen, que modelizan todos estos conceptos que Keynes había introducido y los meten en un modelo más matemático, en el modelo ISLM que nosotros vamos a estar trabajando, y de alguna manera incorporan todos esos conceptos que de alguna manera estaban presentes en las ideas de Keynes en un modelo, como les decía yo, ingenieril que nos permita estimar qué es lo que va a pasar con cada una de las variables macroeconómicas en la economía. Años más tarde, a principios de los años 50, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía y demás, posterior, sacan en su libro de texto, el libro de texto que se utilizaba en la mayoría de las universidades en ese momento de economía, y es un libro, el de Samuelson, y en las ediciones más modernas de Samuelson Norhaus, que durante muchísimos años se utilizó en la economía, el que introduce el modelo ISLM como concepto básico, como enfoque generalista para analizar la teoría económica y que cambia la visión de todo lo que es el entendimiento de todos los economistas de cómo funcionan las distintas variables. Y lo que se hace es, se combina la economía clásica con estos elementos keynesianos y se hace la síntesis neoclásica, una síntesis entre lo que veníamos estudiando de anterior, más estos elementos y tratar de hacer una consistencia entre una cosa y la otra. Esto es lo que se conoce como la síntesis neoclásica y es la fusión entre las distintas cosas. De hecho, nosotros a lo largo de la materia vamos a estar trabajando bastante con esto. ¿Qué es lo que se hace? A partir de ese momento es como que todos los economistas entran en la dinámica y en la lógica keynesiana, no todos, pero sí su gran mayoría, y se empieza a trabajar en teorías sobre algunos de estos agregados macroeconómicos que estábamos mencionando. Entonces empiezan a surgir teorías del consumo tratando de entender qué es lo que motiva a nivel agregado el consumo como comportamiento de la variable macroeconómica, y entonces tenemos avances como por ejemplo los de Franco Modigliani, que lo que plantea es que nosotros a lo largo de nuestras vidas lo que tratamos de hacer es tomar las decisiones en función de nuestro ciclo vital y por ahí en los momentos donde nosotros estamos viviendo vamos previendo la vejez y entonces en función de esto durante un cierto momento acumulamos cierta cantidad de plata para la vejez y de esta manera vamos modelando nuestro comportamiento y al mismo tiempo subsidiamos, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no? De alguna manera hacemos esto operativo y de esta manera vemos que la variable del ingreso de ese PBI, de la renta que estaba ya en Keynes, hoy es importante, pero no es la única importante porque también estamos mirando un poco lo que va a pasar en el futuro y tenemos que pagar, entre comillas, la que nos endeudamos anteriormente y la que vamos a estar trabajando. De manera similar, Milton Friedman trabaja con una lógica similar y lo que dice es que nosotros, como personas, lo que tratamos de hacer es de alguna manera estilizar cuáles van a ser nuestros ingresos a lo largo de nuestro ciclo de vida y tratar de estabilizar nuestro consumo. Entonces, en los momentos en los cuales, si nosotros sabemos que en el futuro vamos a tener una renta muy muy alta, a lo mejor hoy no tenemos incentivos a ahorrar, porque sabemos que en el futuro vamos a ganar muy bien. Entonces, vamos acomodando esto de acuerdo a nuestro ingreso permanente y que nuestro motivador al momento de definir nuestro consumo es ese ingreso permanente. ¿Y eso qué hace? Eso hace que por ahí un shock de corto plazo nos impacte, pero no nos impacte tanto. ¿Por qué? Porque un mal día hoy, perder el empleo hoy, no es que va a hacer que dejemos de comer. Vamos a gastar un poco los ahorros que tenemos, por ahí pedimos prestado, y lo vamos llevando a lo largo del tiempo. Este es el trabajo que se hace sobre lo que es consumo, que era una de las variables que mencionamos que a nivel agregado introduce Keynes. Se trabaja sobre lo que es la inversión, se trabaja sobre la demanda de dinero, algunos de los elementos yo les estuve mencionando, hay diferentes trabajos de esto, Tobin en particular es uno de los que aportan un montón de trabajo sobre justamente lo que es el comportamiento de la demanda de dinero, lo que son las inversiones y las finanzas en general, y el efecto de las tasas de interés en estas decisiones. Posteriormente, esto a medida que va pasando el tiempo, y piensen también en el momento histórico en el cual estamos hablando, pasamos a lo largo de los años 50, llegamos a los años 60, esto es una economía de posguerra, una situación donde la economía mundial
había crecido muy fuertemente, se había reconstruido Europa, se trabajaba muy fuerte en la integración de todo lo que es el mundo occidental, ¿no? De Estados Unidos con toda Europa, y hay un crecimiento muy, muy fuerte, y se empieza a trabajar en las variables de largo plazo, no solamente en la de cortísimo plazo, no solamente en lo que nosotros estamos viendo con el modelo ISLM de lo que puede llegar a ser la economía keynesiana, sino empiezan a tratar de ver cuál es la tendencia a largo plazo. Y este trabajo lo encara Robert Solow. Nosotros vamos a estar mirando en crecimiento económico, después de ver el modelo ISLM, vamos a trabajar con economía de largo plazo y vamos a ver el modelo de Solow y vamos a ir viendo justamente las teorías de crecimiento. Y como les decía, la macroeconomía en particular es como que tiene algo de ingeniería, algo de computación, y empezaba a crecer también la capacidad de cómputo que había, y empiezan a armarse modelos macroeconómicos un poco más sofisticados. Estos son los modelos macroeconómicos que están ahí, que tratan de alguna manera de simular qué es lo que está pasando de cada una de las variables económicas. Empiezan a surgir las grandes cuentas nacionales, que hasta ese momento no había ni siquiera contabilidad nacional. Entonces miramos qué es lo que pasa en la fabricación de acero, qué es lo que pasa en un lugar, qué es lo que pasa en otro, cómo se comporta la industria, cómo se comporta la fabricación de autos, la fabricación de acero, y de monitorear y medir eso, y esta medición computarla, hacer un gran sistema de contabilidad, pero a nivel masivo, a nivel nacional, y surgen las cuentas nacionales. Una gran macrocontabilidad a nivel países, y de esa manera tratar de modelizar el comportamiento y tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro. Ahora, este gran consenso que había surgido, ¿no? Nosotros teníamos una revisión de la teoría clásica, la crítica keynesiana, cómo se plantean ciertas cosas, la adopción de gran cantidad de estos supuestos y una cierta convergencia en lo que era la síntesis neoclásica. Empieza a haber ciertos enfrentamientos, ciertos cuestionamientos entre lo que se denomina monetaristas y keynesianos, donde dicen, che, por ahí el análisis que están haciendo de lo que fue, por ejemplo, la crisis del 30, no es tan así. Y hay que mirar entonces la, la, la evolución de la dinámica tanto de lo que es el sistema financiero y de lo que es la parte de política fiscal de los países, y empiezan a cuestionar algunas de estas cosas. Ese cuestionamiento, ustedes lo deben haber visto en los videos que nosotros le planteamos. Está, por ejemplo, la revisión que hace de la crisis del 30 Friedman en su video, donde dice: la crisis del 30 tiene su origen en errores en la conducción de la política monetaria. Entonces los monetaristas agarran y dicen, miren, la crisis fue otro el motivo y hay otro enfoque. Y entonces empieza una revisión y una tensión y empieza a haber una cierta separación en lo que era una cierta convergencia en la corriente principal económica. Al mismo tiempo, producto de esto que yo les estaba mencionando, de la evolución que iban teniendo las cuentas nacionales y demás, se empiezan a mirar estadísticamente, también con mejores capacidades de cómputo, empiezan a mirar grandes series de tiempo y empiezan a mirar, ¿sí?, qué pasa con esta serie de tiempo, y la comparamos esta variable con esta otra variable. Empiezan a comparar variables y el comportamiento entre las variables, y surge lo que es la curva de Phillips. La curva de Phillips tiene que ver con una cierta regularidad que se estaba observando entre lo que tiene que ver con la variación de los precios, la inflación, y la variación de la tasa de desempleo. Entonces se observa que cuando pasa esto, pasa lo otro. Es una observación estadística. Miramos eso, observamos la regularidad estadística. No teníamos atrás todavía un marco conceptual que nos lo explicara de por qué podía llegar a estar pasando esto, pero observábamos esto. ¿Sí? Regularidad estadística, que después lo vamos a estar viendo, no implica, como les estoy diciendo, un marco teórico, y esto sí es importante después mirarlo y trabajarlo, y sobre eso se trabajó después. Porque yo podría tener una regularidad estadística mirando, por ejemplo, el uso de los paraguas y la lluvia. Y claro, ustedes cuando ven que va a estar lloviendo, lo que hacen muchos es agarrar un paraguas y lo llevan. Entonces aparecen primero los paraguas y después llueve. Ahora los paraguas no generan la lluvia. ¿Está? Y es verdad, hay una correlación entre ambas cosas, pero esto que pasa primero no genera esto otro que está después, y esa correlación no implica causalidad. Entonces hay que mirar la curva de Phillips como una regularidad estadística que se está observando, y que en ese momento del tiempo todavía no estaba claro la causabilidad de la teoría económica de una variable y de la otra, y se trabaja fuertemente sobre eso.
Y entonces se empieza a trabajar, fines de los años 60, en tratar de establecer políticas económicas que ayudaran a un mejor desempeño de la economía. Y en algún momento se sueña con que sería lo mejor posible erradicar el desempleo en una economía. Y la política económica, esta capacidad y esta ilusión de que desde el Estado podíamos guiar una política económica que solucionara todos los problemas, era un paradigma vigente a fines de los años 60. Acá está el link al otro video que ustedes deberían haber visto de Anatomía de la crisis de Milton Friedman, del cuestionamiento de lo que fue la crisis del 30, y por eso mi recomendación de recién cuando pasamos por ese punto. Ahora, luego de esto, de esta regularidad estadística y de este creer de que a lo mejor todo lo podíamos hacer, y la capacidad de poder resolver un montón de problemas sociales que se podían observar, se empieza a observar que esto empieza a fallar y entonces viene justamente la crítica que hace Lucas del comportamiento de Robert Lucas, otro economista, otro premio Nobel de Economía por sus avances y demás, respecto de esto que se estaba trabajando en ese momento, de las recomendaciones de política que surgían en esa instancia. Dicen, miren, acá hay una parte que hay que meter, y esto es muy lindo, el modelito, ¿no? La parte ingenieril, pero no se olviden que acá hay seres humanos, y los seres humanos son racionales, y por ende pueden leer lo que pasa, mirar la información disponible y tomar decisiones haciendo y formulando expectativas de cómo va a ser el futuro. Y por ende, las expectativas que no estaban presentes en los modelos hasta ese momento deben ser una parte importante al momento de formular recomendaciones de política. Esa es la recomendación que se plantea, la crítica de Lucas, y empiezan a cambiar las conclusiones a las cuales la teoría económica estaba planteando. Entonces las recomendaciones cambian, los resultados cambian, y esto es lo que sucede a fines de los años 60, principios de los años 70. Y a partir de ahí viene otro desarrollo, se empiezan a utilizar herramientas que habían sido avances anteriores, matemáticos y demás, de teoría de los juegos, de Nash en su momento, pero se lo empieza a aplicar a la teoría económica. Y empiezan a analizar, sí, qué es lo que conviene, ¿no? ¿Qué es lo que conviene que haga el policy maker? ¿Qué es lo que conviene que haga la autoridad económica? Conviene que por ahí, cuando, cuando tenemos que tomar la decisión, y acá había un tema de, por ahí si nosotros, esto lo vamos a ver después más en las recomendaciones de política en cada uno de los momentos, tengamos una política monetaria más expansiva de lo que la gente esperaba, sorprendamos con esto y de esta manera influir en el comportamiento de la gente y generar un aumento en el nivel de producción a una costa de después un aumento en la inflación y por ende sorprender y de alguna manera engañar a la gente, o la gente, como tiene expectativas racionales y viene observando que yo me comporto de esa manera, voy a tener un peor resultado. De acá viene el control óptimo frente a la teoría de los juegos, cómo se comportan los distintos agentes, y Kitland y Prescott plantean en un paper muy interesante la importancia de seguir las reglas en lugar de trabajar de manera discrecional y buscar sacar provecho oportunista en cada momento del tiempo. Con lo cual empiezan a plantear de que las mejores políticas económicas eran aquellas que eran internalizadas por los agentes económicos de manera racional y podían formularse expectativas donde se confiaba en que había prudencia en el manejo de las cuentas públicas y que por ende iban a obtenerse mejores resultados. Y esto iba a cambiar radicalmente las recomendaciones de política económica, en particular en lo que tiene que ver con el manejo de inflación, con el manejo de emisión de dinero y demás. Esto cambia el funcionamiento de las distintas variables y cambia justamente las recomendaciones de política monetaria y fiscal. Empieza a haber ciertas críticas, obviamente, entre diferentes escuelas y empiezan a revitalizarse algunas discusiones. Los modelos de crecimiento que originalmente se habían planteado habían sido abandonados porque no llevaban a ningún lado, y empiezan a recogerse algunos temas que estaban en teoría económica anterior, la de los ciclos económicos, y vuelven a plantearse las discusiones con ciclos económicos reales, y se empieza a trabajar mucho en el análisis de lo que es la macroeconomía y los fundamentos microeconómicos que tenemos de cada uno de los aspectos que estamos trabajando. Se trata de achicar la brecha entre ambos mundos y buscar a qué se deben diferentes variables.
Hay, por un lado, avances en lo que tiene que ver con Prescott y empezar a trabajar justamente con esto, el rol del progreso tecnológico en el crecimiento de largo plazo. Por otro lado, hay otros keynesianos que están trabajando muy fuerte, entre ellos Ben Bernanke, es un economista, después lo vamos a estar viendo, muy influyente desde el punto de vista el análisis académico, y que después fuera titular de la Fed, del el Banco Central de alguna manera de Estados Unidos en su momento, y que tuvo un rol fundamental en la crisis de 2008 para prevenir un comportamiento que podría haber sido mucho más grave. Y trabajan sobre ciertos conceptos que tienen que ver con el funcionamiento del mercado laboral, cómo funciona el mercado financiero, los problemas que puede haber de racionamiento y de rigideces y cómo esto puede llegar a impactar en diferentes momentos del tiempo. Esto va por otro lado, otros economistas, como habíamos dicho antes, Robert Lucas y Romer, trabajan sobre lo que tiene que ver con teoría del crecimiento, empiezan a mirar la importancia de la inversión y desarrollo como para generar crecimiento y desarrollo sostenido a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a estar viendo, como les decía, también el comportamiento de largo plazo de la economía, y creo que es interesante que miremos el comportamiento de toda la economía y de la Argentina en particular. La Argentina tiene un comportamiento particular disímil de lo que es el comportamiento de toda la economía a nivel general, con lo cual me parece muy interesante que lo hagamos y lo hagamos con una visión bastante cuidadosa. Y empieza a surgir también otros modelos más sofisticados, con otra capacidad de cómputo y con un montón de supuestos, ya como les decía, con mucho más microfundamentos de los grandes modelos económicos, macroeconómicos, y empieza a haber una nueva convergencia entre las diferentes escuelas y tratar de llegar a conclusiones comunes. Si llegamos al momento de hoy, hace unos años, la bibliografía que utilizamos nosotros tiene 5 o 6 años, y la verdad que resume en general bastante bien. Obviamente el autor tiene su propia visión, esto es así. Ahora en general tiene una visión bastante objetiva de las distintas escuelas y los distintos aportes, y acá tiene justamente las coincidencias entre las diferentes escuelas. Y mirá, a nivel general, entre todos los economistas, hay coincidencia en que a corto plazo el comportamiento de la demanda agregada afecta a la producción. Nosotros podemos ir mirando estas variables, esto va a tener impacto. También tenemos variables a mediano plazo que hay que mirar, y decimos, mirá, vos podés afectar a corto plazo con política fiscal activa, con política monetaria activa, pero a mediano plazo la producción vuelve a un comportamiento natural, a una tasa natural, a una visión más de mediano a largo plazo. Por otro lado, cuando miramos el comportamiento de las diferentes economías, tratamos de ver qué es lo que hace que un país se comporte de una manera y otro de otra, y que tengan diferentes trayectorias. Y acá hay consenso de que la tecnología y el capital son fundamentales en la evolución del nivel de producción de los diferentes países a lo largo del tiempo. También hay consenso en esto, ¿no? La política monetaria afecta a corto plazo, pero no a mediano o largo plazo. Tiene que ver con la neutralidad del dinero, esto lo vamos a estar viendo en general a lo largo de las distintas materias, y los efectos, como les decía, de política fiscal que tenemos a corto plazo y a mediano plazo. ¿En qué cosas difieren las diferentes escuelas económicas? En que el corto plazo dura un poco más o un poco menos. No está tan claro qué es el corto plazo, cuántos años o meses estamos hablando cuando hablamos de corto plazo. Y esa es una discusión importante. Esto tiene que ver con algunos que plantean que hay ciertas rigideces, ciertas cosas que hacen que los ajustes sean más lentos, y otros que creen que los ajustes se pueden hacer de manera más rápida y que tienen que ver con la flexibilidad de la economía y el rol de las expectativas. Acá hay en el extremo comportamientos muy diferentes, y juegan las distintas escuelas con sus supuestos diferentes razones para un comportamiento u otro. Obviamente esto después lo podemos contrastar contra la realidad, hay ciertas regularidades que se observan, y hay motivos para sostener cada una de las cosas que plantean las distintas escuelas, y cada uno tiene su punto de acierto. Y también está la discusión de el papel de la política económica, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos hacer? En eso, diferentes escuelas tienen diferentes recomendaciones, lo vamos a estar viendo a lo largo de la materia. Con lo cual, ¿cuál era la idea del encuentro de hoy? Repasar todo esto y que ustedes tuvieran una visión de los temas que vamos a ver, porque
Si ustedes miraron el cronograma de la materia, arrancamos con el modelo ISLM, arrancamos con el corto plazo, primero miramos el mercado de bienes, luego el mercado de dinero, luego el mercado ISLM de manera completa, ¿sí? Esto es lo que hacemos y es lo que vimos en los primeros momentos de la evolución de la teoría económica en esta presentación de hoy. Después de eso empezamos a incorporar los distintos juegos de precios y el comportamiento del mercado de trabajo. Y entonces vamos a obtener lo que se denomina el modelo de oferta agregada y demanda agregada, y ahí vamos a ver algunos comportamientos iniciales, y eso nos va a permitir salir del corto plazo e ir hacia el mediano plazo. Y vamos a ir viendo esto y vamos a ir viendo lo que era la curva de Phillips, esta relación entre desempleo e inflación, y cómo nos podemos ir moviendo con recomendaciones de política y cómo mientras esas variaciones de política sean relativamente cuidadas y no sean grandes variaciones, tienen efecto y cuando de pronto se vuelven conductas persistentes, cambian los efectos, cambian las decisiones y recomendaciones de política y empiezan a jugar mucho más predominantemente las expectativas y las recomendaciones cambian fuertemente. Ahí viene toda esa segunda parte que mencionábamos, eso lo vamos a ir viendo en la materia vamos a ir pasando por cada una de estas instancias y después vamos a ir hacia el largo plazo, como les dije, con lo que tenía que ver con el crecimiento, los determinantes del crecimiento y el mirar de manera general el funcionamiento de esto. En la parte final del curso lo que hacemos es trabajamos con economía abierta, cosa que para la Argentina es muy importante, entender esa lógica. Vamos a ir mirando también el rol de la política económica frente a ciertas situaciones de crisis por alto endeudamiento o alta inflación, que en un contexto como el argentino son muy importantes, lo vamos a mirar con una perspectiva desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista histórico, vamos a revisar estas instancias. Y mirando esto, vamos a tener en la fase final de la materia, y esto es lo que ustedes tienen ahí en los últimos temas que están ahí, un consolidado de lo que son recomendaciones y un recapitulando de política monetaria, recapitulando de política fiscal y cómo surgen hoy los consensos que estábamos viendo al final de la presentación, las recomendaciones deseadas y ciertos comportamientos como los que hemos vivido hasta hace unos años, de tratar de establecer ciertas recomendaciones, como por ejemplo lo que eran las metas de inflación como decisiones de política del Banco Central, el tratar de controlar la inflación con ciertos instrumentos y generar un mejor marco institucional para el funcionamiento de la economía toda. Esto que nosotros estamos viendo hoy desde este repaso conceptual teórico es lo que a lo largo de todo el cuatrimestre vamos a ver.